Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. En este día les saluda su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, pidiendo de Dios pues esta bendición para cada uno de ustedes, para que el Señor pues se siga manifestando en cada uno de nuestros corazones y podamos nosotros verdaderamente actuar de acuerdo a su divina voluntad, de acuerdo a lo que Él nos pide, de acuerdo a lo que Él nos manda, y sobre todo en este ámbito, pues todo lo que Él, a través de su misericordia, día con día, está ahí. Y bueno, pues estamos, ¿en qué estamos? En la Lección Divina, que es la lectura creyente de la Palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. De esto pues se quiere algunos elementos importantes, como puede ser la experiencia con la palabra de Dios. Tengo que, pues como todo, saberme preparar, saberme llevar en una relación. Y bueno, pues la primera es invocación al Espíritu Santo, el primer paso, luego lectura de la palabra, meditación, oración, contemplación y compromiso. Estamos en el primero, que es la invocación al Espíritu Santo, que es dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Pero hay muchos estorbos, muchas incapacidades que tenemos para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. ¿Y cuáles de ellas? Pues la primera va a ser la pureza, que diga fe y apertura, la fe y la apertura que tengamos. Segundo, la pureza de corazón. Tercero, desprendimiento y docilidad. Cuarto, espíritu de oración. Quinto, conversión continua. Sexto, compromiso. Y estamos ahorita en lo que es la conversión continua, conversión y transformación, que es convertirnos y tomar la forma cada vez más de Dios, en el plan de Dios, en lo que Dios quiere y pide para cada uno de nosotros. Esto, pues obviamente, nos invita, también nos transforma en ser personas cada vez más comprometidas a parecernos a Dios, a tomar esa presencia de Dios en nosotros. Y bueno, el programa anterior estábamos viendo cómo ejercitar la voluntad y el fin por el cual debemos hacer todas las cosas. Vimos precisamente que teníamos que descubrir que no basta con querer y buscar siempre lo que Dios nos manda y desea, que ese es ya el primer paso. Pero también es necesario querer y hacer estas obras con un fin. ¿Cuál es el fin? Agradar a Dios. Cuando hacemos esto, es un proceso porque estás acostumbrado a agradarte, estás acostumbrado a dejarte llevar, estás acostumbrado, porque somos humanos y porque a cada uno tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestros gustos, o fuimos formados así, o durante mucho tiempo. A veces no es toda una vida, a veces es un tiempo corto, pero te acostumbraste, y esto es cuando a veces pues toma control de nuestra vida esta acción. Entonces puedo decir, yo estoy haciendo las cosas de Dios y me conformo porque pues soy sacerdote, o soy catequista, o soy ministro, o soy esto, lo otro, pero hago y me gusta lo que hago. Y todos lo hacemos, no, hay padres que me gusta, a mí me gusta esto, qué bueno. ¿Y cuándo vas a hacer lo que le gusta a Dios? Sí, porque, o sea, me gusta esto, me gusta hacer esto, me gusta, qué bueno, me da gusto que te guste. Y ese gusto puede ser muy bueno, pero ¿cuándo vas a hacer lo que le gusta a Dios? Es que esto le gusta, sí, pero solamente estás haciendo lo que te gusta a ti, y si le gusta a Dios, qué bueno. Aquí la prioridad es que te guste a ti. Cuando la prioridad es Dios, que le guste a Dios, me puede gustar también a mí, ya es diferente. O puede ser que no me guste, ya es diferente, pero
Mi prioridad es que le agrade a Dios, y es lo que buscamos. Y por eso decíamos, una de las cosas más difíciles es dominar nuestras inclinaciones. O sea, imagínense que estamos aquí y de repente la inclinación es hacia dónde nos movemos más. A lo mejor la comida, y te inclinas tantito, con que te inclines ya te caíste. O que si es, nada más voy a descansar tantito, los clásicos 5 minutos, nada más 5 minutos, ¿cuál? Ya te caíste. Esas son las inclinaciones. En lugar de mantenernos firmes, nos inclinamos. Por eso, dominar las inclinaciones. Porque, obviamente, nuestra naturaleza, con la concupiscencia, que es la tendencia natural del hombre, bueno, no natural, o consecuencia del pecado, pero es la tendencia del hombre en la carne, que es inclinada a darse gusto, así de fácil. Esa es la tendencia del pecado original, inclinarse a darse gusto. ¿Qué fue lo que hizo a Eva? Inclinarse a darse gusto porque se le presentó atractivo. Entonces esa tendencia de inclinarnos hacia lo que se nos gusta, pues es la trampa de Satanás. El ejemplo más simple es cómo atrapas a un animalito, por sus inclinaciones, o sea, por sus gustos. Si tú quieres atrapar a un león, no le vas a poner un alpiste. Si tú quieres atrapar a un pajarito, no le vas a poner un pedazo de carne. O sea, tienes que saber las inclinaciones que tenemos. Cada uno tiene diferentes inclinaciones, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? El hombre, por ser hombre, a lo mejor el varón, en las inclinaciones está en el poder, en el sexo, en el sentirse superior, la prepotencia, por decir algo. La mujer a lo mejor la soberbia, el me veo bien, que quién sabe qué, que sea aquí, que o el criticar a otros, bueno, las tendencias o inclinaciones que se van dando, ¿sí? Porque, aunque dices, bueno, es que estoy luchando contra ello, estas inclinaciones me hacen constantemente estar así, pero yo puedo tener inclinaciones también en las cosas de Dios. Y entonces me acostumbro a hacer las cosas que me gustan y que son de Dios. Y entonces, al final de cuentas, mi inclinación no es hacia agradar a Dios. Aunque estoy haciendo algo de Dios, estoy haciendo algo que me agrada a mí. Y por eso me dejo guiar por lo que me agrada, por lo que me gusta. No está mal, claro. El problema aquí es que nos acostumbramos solamente entonces a hacer lo que nos agrada en las cosas de Dios. Y ahí es donde ya, pues, no estamos haciendo mal, pero es fácil que Satanás entonces nos atrape ahí porque estamos haciendo solamente lo que nos gusta. Llega el sacerdote y te dice, quiero que hagas, es que eso no me gusta. Bueno, entonces te estás agradando a ti. Algo tan sencillo. Y ahí es donde uno se dice, ups, pero es que no me gusta. Claro, ya sé que no te gusta, pero ahí es donde tú tienes que ver si eres capaz o no de agradar a Dios. Por eso decíamos, y cómo veíamos, esto es un resumen, cómo veíamos el remedio para evitar esta situación. Y obviamente, primero pedir la ayuda del Espíritu Santo y no querer hacer o emprender ninguna acción, sino con el único fin de tratar de agradar a Dios y de cumplir su santísima voluntad. Son dos elementos de una misma moneda. Lo que le agrada a Dios, bueno, hacer la voluntad de Dios y haciéndolo con la intención de agradarlo a Él. Yo decía, ¿en dónde está todo? La pieza clave, en la intención con que hacemos las cosas. La intención con la que hacemos las cosas, ¿sí? Entonces, esto tendría que ser el principio y el fin de todas nuestras acciones. Pedir la ayuda del Espíritu Santo de que cualquier acción que yo realice, que sea con el único fin de agradar a Dios y de cumplir, su santísima voluntad. Entonces, un remedio para todos estos aspectos es cada acción que yo vaya a realizar, cada actitud o acción, obra que yo vaya a realizar, que sea con el único fin de agradar a Dios y de cumplir su santísima voluntad, para que esto sea el principio y el fin de todas nuestras acciones. Lo hago por agradar a Dios.
Y cuando empezamos a hacer esto, pues va a generar malestar, va a generar dolor, va a generar, pero después se va volviendo una necesidad. Y ya tu prioridad va a ser agradar a Dios. Es lo más importante. Y por eso decíamos, una buena técnica, hablamos de una técnica que cada vez que vayamos a hacer algo, elevemos una oración a Dios para pedirle que nos ilumine si es voluntad suya, si es algo agradable para Él. Entonces, si es su voluntad y si es agradable a Él. No, si es su voluntad y me agrada, porque entonces ahí ya nos vamos perdiendo. Por eso, también este sería el parámetro, el por qué voy a dejar de hacer algo. Bueno, lo voy a dejar de hacer porque no es de Dios y no le agrada a Dios. No porque no me agrade a mí. Eso pasa al último término. Tiene que ser la cuestión de agradar a Dios siempre. Entonces, veíamos la necesidad de estar rectificando siempre las intenciones con las cuales hacemos todos estos elementos. Y bueno, mencionábamos a San Bernardo, que nos hablaba de una forma de actuar, ¿no? Sí, dice, no fue por vosotros que empecé esta obra, ni es por vosotros que la voy a seguir haciendo. Y otro santo decía, en el día del premio eterno, solamente me van a servir para recibir felicitaciones de Dios, las obras que haya hecho por Él y por el bien de los demás. O sea, al final de cuentas, lo que cuenta es el reconocimiento de Dios. Y pues hablábamos del timón, que es esa pequeña parte que va a dirigir todo el barco y que obviamente nosotros tenemos que mantener esa dirección siempre, agradar a Dios, agradar a Dios, agradar a Dios, para poder funcionar. Y obviamente aquí veíamos que tendríamos que hacer un examen, el examen de conciencia, de alguna manera, les puse unas preguntas. Dice, con cada acción yo tendría que preguntarme, ¿me inquieto demasiado si las obras que emprendo no obtienen éxito prontamente o no me resultan según mis planes? O sea, me inquieto. Segundo, me disgusto si el Señor, con los hechos que permite que me sucedan, me está diciendo todavía no es tiempo. O sea, de que no se dan los planes y aparte parece que todo está en contra y me molesto, pero es que le estoy echando ganas y las cosas no salen. Hay que esperar un poco más, tal vez. Tengo que recordar que lo importante no es que mis obras tengan mucho éxito terrenal, sino que Dios quede contento de lo que yo hago. Y esto pues obviamente va contrario con toda la mentalidad del mundo y mi propia mentalidad. Sí, a veces buscamos la satisfacción, el reconocimiento de algo, de alguien o de un grupo de personas para decir, soy importante, me quieren, no me quieren, no sé. Pero aquí es lo que nosotros tenemos que buscar, es a quién estoy agradando, a Dios, a mí o a los demás. Por eso es importante. Y hablamos del ejemplo de la viuda en el templo, ¿se acuerdan? Ella dio, por agradar a Dios, todo. Y hay quienes daban, le gustaba dar mucho, porque tenía mucho, pero no era para agradar a Dios. Y esa era la diferencia. Y por último, bueno, una de las cosas que veíamos es la famosa piedra filosofal, ¿se acuerdan? Que es una piedra que todo que tocaba lo metal se hacía de oro. ¿Y cuál era nuestra piedra filosofal o cuál es nuestra piedra que hace todo, ¿sí? Precioso y valioso, lo convierte en oro a los ojos de Dios? Pues es precisamente en que nosotros ofrecer todo lo que hacemos únicamente por amor a Dios y por agradarlo a Él. Te lo ofrezco porque te amo y te lo ofrezco porque quiero agradarte a ti. Hasta lo más insignificante se convierte en oro macizo en la presencia de Dios, ¿sí? Que es oro en el sentido figurado, porque estamos hablando en bendiciones, en gracias para ti, porque es lo que tú le estás ofreciendo a Dios nuestro Señor. Y bueno, esto sería lo que habíamos visto y vamos a empezar hoy este elemento importante que veíamos como algunas cosas en las cuales hay que pensar para mover la voluntad a buscar
en todas las cosas agradar a Dios. En pocas palabras, ¿cómo podemos nosotros mover nuestra voluntad en todo lo que hagamos para hacer para agradar a Dios? Y obviamente hay principios, hay verdades que si meditamos, que es una de las cosas que el hombre actualmente ya no hace, no medita, dormita, y lo que medita pues no es saludable para su alma. Me dijo, no me dijo, porque me dijo cuando me dijo que me ve, dónde está y qué estará haciendo y qué tengo que hacer, y andamos pensando en mil cosas, ¿sí? Entonces, acuérdense, las ¿cómo se llama? Potencias, entendimiento. Medito para entender en la medida de mis posibilidades. Y entonces se me presenta atractivo. A lo mejor no entiendo el por qué, cómo se da, pero lo que puedo entender, ok, esto es agradable a Dios, se me presenta como algo bueno porque es agradable a Dios, entonces mi voluntad va a hacerlo. Pero si mi entendimiento presenta que comerme 20 tacos es agradable, pues mi voluntad es decir, vénganos los 20 tacos. Y es donde vamos a ir viendo. Por eso, estas verdades, las cuales necesitamos meditar y recordar, verdades que van a mover nuestra voluntad a querer que todas nuestras acciones y en todos nuestros comportamientos, buscar que Dios quede agrado. Entonces, escriban. Ay, mujer, se me quedan viendo así como que están más dormidos que nada. ¿Sí? ¿Cuáles son las verdades que debo de meditar y recordar para mover mi voluntad? ¿Cuáles son las verdades que debo de meditar y recordar para mover mi voluntad a querer en todas mis acciones, y comportamientos, buscar agradar a Dios en lo que hacemos, decimos y pensamos? No, ya no. En mover la voluntad a mover mi voluntad a querer en todas mis acciones y comportamientos. Buscar que Dios quede agradado, buscar que Dios quede agradado en lo que hacemos, decimos y pensamos. En lo que hacemos, decimos y pensamos. Vamos a ver estas verdades que nos van a ir ayudando de alguna manera. Vamos a hablar de 3 verdades. Primera verdad. ¿Cuál es? Y aquí es la fuente de todo. Considerar cuánto ha hecho el amor de Dios por mí. Fíjense qué hermoso. La primera verdad que me va a mover para que yo pueda querer que en todas mis acciones, en todos mis comportamientos, buscar agradarlo. La fuente de todo es considerar cuánto ha hecho el amor de Dios por mí. Y si se dan cuenta, esto es una de las cosas que al menos pretendo después de la comunión. Da gracias, meditar. No sé si sea el único momento del día que lo hagas, pero el estar actuando así te hace sentir comprometido y decir, quiero agradarlo. O sea, como decir, quiero, entre comillas, pagarle, ¿no? Mostrarle ese agradecimiento por lo que Él me ha hecho. Y, por ejemplo, la Navidad, ¿qué es eso? La Navidad tiene que ser una respuesta de agradecimiento porque Dios se hace hombre. Yo les decía, ¿por qué celebramos la Navidad? Porque soy pecador, porque necesito un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Y entonces, mi actitud en la Navidad es de agradecimiento completo y total. Mi actitud ante la Cuaresma y la Pascua es de agradecimiento total. Mi actitud en la misa, mi actitud ante la confesión, mi actitud ante la palabra de Dios, siempre tiene que ser de agradecimiento completo y total por lo que Dios ha hecho
por mí. Entonces, pudiéramos empezar. ¿De dónde vengo yo? O sea, no existe una razón para que yo exista. O sea, yo no puedo decir voy a existir y me voy a crear. O sea, no hay nada que pueda haber hecho que yo existiera si no fue la voluntad de Dios, si no fue el amor de Dios. Ayer creo que estaba hablando con mi mamá y me decía de un pretendiente que tuvo, así de ojo verde, y le digo, pues tú habías casado. y me dice, sí, al fin de todas no hubiera nacido. Ay, no, entonces no. Ah, ¿verdad? O sea, te hubieras perdido esta belleza. No, pues obviamente ella no se hubiera enterado que yo iba a existir, pues, ni yo tampoco, porque no tenía yo razón de existir. Si existo, fue porque Dios quiso que yo existiera y Él me permitió existir de la nada. Entonces es uno de los primeros momentos importantes para meditar. Aquí obviamente podría ser muy limitado porque hay personas que no tienen ganas de vivir. Incluso reniegan del momento de su existencia. ¿Para qué? Dios me trajo, me hubiera muerto. Y ahí hablamos tal vez de algún problema mental, algún problema de enfermedad mental que lleve a la persona a esa depresión. Pero hablando normalmente es un regalo el que tú existas. Tú vienes de la nada. Y no hay una razón por la cual tú tuvieras que existir como una fuerza que dijera, es que yo vengo y tengo que existir y voy a crear o voy a hacer que yo exista. Pues no. Entonces, considerar cuánto ha hecho el amor de Dios por nosotros. Nos creó de la nada. Luego, nos dio un alma hecha a imagen y semejanza de Él. O sea, nos parecemos a Dios, no en el físico, obviamente. Luego, nos da un dominio sobre las criaturas, que es el pecado también, ¿no? Cuando Dios le dijo que le pusiera nombre a todas las cosas. Y es el sentido de tener autoridad sobre todo. Y Satanás le roba esto al hombre cuando le dice, mira, serás como Dios, que es una de las tentaciones al mismo Jesús. Todo esto será tuyo si te postras y me adoras. Cuando ya esto era suyo. Y desgraciadamente, cuando no meditamos en eso, pues Satanás nos agarra mal parados, ¿sí? Y el elemento que para mí es fundamental, cuando el hombre estaba condenado por su naturaleza, envió a su Hijo para salvarnos. O sea, el misterio de la redención, de la salvación, los 8 pasos que yo preguntaba el domingo. ¿Sí? ¿Cuáles son? Encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Bueno, esos son los 5 pasos de mi relación con Dios, ¿no? Pero que deberían de sabérselo en el sentido de Santo Tomás, las vías de... Yo les decía, no, apréndanse, a ver, díganme las 5 vías de la existencia de Dios de Santo Tomás. Y pues, ni yo me las sé, así es que... Pero bueno, la idea nada más es hacerlo sufrir. ¿Sí? Entonces, o sea, podemos ver desde nuestra existencia, desde lo que poseemos, una inteligencia, un entendimiento, una voluntad, una libertad que Dios nos ha dado. Nos ha dado un alma, nos ha dado todas las cuestiones y nos ha dado una autoridad sobre la misma creación, que obviamente esta autoridad nos está llevando a destruir nuestro mundo. Y a nuestros seres, a nuestros hermanos, ¿no? Los estamos dañando. ¿Cómo se va a dar? Entonces, meditar esto, pues es la pieza clave. Él, si no nos hubieran mandado a su Hijo, nos hubiéramos condenado. Y envió a su Hijo para salvarnos. No envió oro, no envió plata, no envió nada. Y aquí, para los que son papás, ¿cuántos de ustedes sacrificarían a su hija o a su hijo para salvar a toda una bola de personas que te han traicionado, que te han mentido, que te han dado la espalda, ¿sí? Y que algunos te ignoran completamente? No, tú sí los conoces, pero ellos a ti no te conocen y no les interesa, reniegan de ti. Y si pudieran, harían cualquier cosa para destruirte. Y tú aún así, hijo, vea que te sacrifiquen. Ay, pero meditar eso es la fuente para poder ser agradecido.
Y entonces, ser agradecido no es solamente gracias, es, o sea, querer agradarlo en todo. Porque no hay ningún acto que nosotros podamos hacer que pueda pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces nos sentimos en eterna deuda con Dios. Siempre, siempre, siempre. Por eso, y no solamente eso, nos dejó como alimento a su Hijo. Nos dejó los sacramentos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido que estamos perdidos por nuestros pecados? Que caímos, nos levantamos, nos volvimos a caer y ya no sabemos. Y el sacramento te dice, ánimo, vete en paz. O sea, tus pecados son perdonados. Así como que dices, wow, no, tus pecados son perdonados. Eres liberado de toda situación por amor, por amor. Por eso, ¿qué más puedo pensar? Tristemente pienso, ¿por qué no me habla? ¿Y esto qué me hizo? ¿Por qué me lo hizo? Y este desgraciado. Estamos como la parábola donde el joven o la persona que le debía mucho al rey y se le hinca y, ay, perdona, está bien, te perdono. Y cuando sale él, no le debe, se encuentra uno que le debe ni la milésima parte de lo que le debía al rey y lo estrangula, ¿no? O sea, yo pido perdón, Dios me perdona y yo no puedo perdonar, yo no puedo amar, yo no puedo servir. ¿Por qué? Porque no medito, porque no me doy a la tarea de meditar. Por favor, la fuente de la santidad, la fuente de la adoración, la fuente del amor, la fuente de todo lo que hagas es meditar lo que Él ha hecho por ti. El católico que no medita es un católico que no sirve a Dios, se sirve a sí mismo. Por eso estos tiempos hermosísimos, Cuaresma, Navidad, Pascua, Pentecostés, Cristo Rey, son tiempos fuertes, nada más para recordarte. Es como cuando vas en el camino y pues de repente encuentras una bifurcación de 5 caminos, ¿no? Y ves el letrero que dice, Adviento, por aquí me voy. Y luego llegas a otro, es Navidad, por aquí me voy. Si no, de repente agarras otros caminos y te pierdes. Entonces, todos estos tiempos fuertes del año litúrgico no son más que un camino que debemos de seguir y que nos ayuda a retomar eso, porque el hombre fácilmente pues se desvía, ¿no? Se descarría, porque aprendemos a darnos gustos en todo. Tanto que puede pasar años sin comulgar, sin confesarse, sin hacer, y dices, oye, pues ¿qué estoy haciendo, no? Esta sería la primera verdad importante. La segunda verdad que nos va a ayudar es pensar que Dios vive defendiéndonos a toda hora. Segunda verdad que hay que estar meditando, pensar que Dios vive defendiéndonos a toda hora, a toda hora. Esto, pues, desgraciadamente, como no lo vemos, o sea, no vemos esta realidad y pensamos que Dios nos abandona, pero por eso necesitamos de la palabra, ¿no? La palabra de Dios, de todo aquello que el Señor nos refiere. Aquí hay un salmo hermosísimo, es el Salmo 121, entre paréntesis el Salmo 120, y es uno de los salmos que explican muy bien, que nos recuerda a todos nosotros que creemos en Dios, que Dios nos protege y como siempre ha sido propio de cada uno de los peregrinos que subían a Jerusalén por caminos difíciles, ¿sí? O sea, este era un salmo que los judíos, acuérdense que hacían peregrinaciones a Jerusalén y había judíos en diferentes partes, los caminos no eran fáciles. Entonces, como que era el salmo para ir protegido, que ahora se aplica a nosotros en nuestro caminar hacia la patria eterna, no hacia Jerusalén, sino, acuérdense que somos peregrinos en esta vida y vamos hacia la casa del Padre. Fíjense qué hermoso salmo. Dice,
Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Mi auxilio viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. No deja a tu pie resbalar, no duerme tu guardián, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Es tu guardián Yahvé, Yahvé tu sombra a tu diestra. De día el sol no te herirá, tampoco la luna de noche. Yahvé te guarda del mal, él guarda tu vida. Yahvé guarda tus entradas y salidas, desde ahora para siempre. Aquí pudiéramos meditar, si esto es verdad, ¿por qué sufro? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué me pasó esto con esta persona o en el trabajo? Dios protege tu alma, pero sabe que tienes que caminar por valles tenebrosos, por situaciones difíciles, pero Él está contigo. Y por eso nosotros somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Y Cristo caminó un camino muy difícil, pero fue protegido, hablando como hombre, porque se mantuvo firme en la fe, en el amor a Dios. Todo lo hizo por agradar a Dios. Y fue protegido, en el sentido como hombre, repito, de que el enemigo no lo venciera. Esa escena hermosísima de la pasión de Cristo, cuando está en el huerto de los olivos, se le aparece el demonio y el demonio le dice, es mucho peso para una sola alma. Es mucho peso. Y es cuando está sudando sangre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y hermoso cuando se para, ya pisa la serpiente, ¿no? Y se levanta, ahora sí. Entonces, lo va a guardar. Su cuerpo va a sufrir, su corazón va a sufrir, pero su alma y su ser va a ser guardado. ¿Por qué? Porque la meta aquí no es sufrir, la meta no es estar bien aquí, la meta es llegar a la presencia de Dios, la meta es llegar agradando a Dios. Y Él te va a proteger para que tú no busques otra cosa, pero si tú lo dejas que te proteja, por eso es tan importante meditar. Si no meditamos, pues estamos perdidos. Es como andar en alta mar sin timón, sin, ¿cómo se llama? Sin compás o sin brújula, sin nada, y con un cielo completamente nublado. No sabes dónde está el sol, no sabes dónde están las estrellas, pues estás perdido. Porque ahí no puedes decir detrás de la ola por donde pasa el delfín a mano izquierda y ya llegaste. Pues no, no se puede. Así es cuando nosotros no meditamos. Dios me ha hecho grandes cosas por mí. Dios me defiende. Dios está conmigo. No me abandona. Y esto me hace enfrentar mi dolor físico, mi dolor del corazón, mis pérdidas. Todo me hace enfrentarlo. Y mi Señor es el guardián que no duerme. Él está conmigo. Él me protege. Y te protege porque hasta ahorita pues sigues con vida, pero tu alma tiene la posibilidad de arrepentirse y de salvarse. El día en que te mueras, pues ya terminó todo ese proceso. Ya Dios hizo lo que tú le dejaste hacer por ti. Y ahora viene tu juicio. Las postrimerías, muerte, juicio, condenación o vida eterna. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Así es que pueden ponerlo, pónganlo ahí en sus casas, en su carro, en el refrigerador, en el excusado, donde duermen, donde sea, sobre todo para que se les quede bien grabado. El Señor no duerme, el Señor está contigo. Estás pasando por esos momentos difíciles, dolorosos, pero Él está contigo. Por eso es importante. No duerme ni deja un momento de vigilar el que cuida al pueblo elegido. ¿Sí? Y también otro salmo, vamos a ver, es el Salmo 27. Salmo 27.
nos dice, fíjense, junto a Dios no hay temor. Algunas partes, perdón, no, 27 y entre paréntesis 26, ¿sí? 27. Fíjense qué hermoso. El título dice, junto a Dios no hay temor. Si hay dolor, si hay sufrimiento, no hay temor. Dice, Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahvé el refugio de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Cuando me asaltan los malhechores, ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aquí lo está hablando de la carne, pero nosotros hay que entenderlo del alma, ¿sí? Del alma, porque si no dices, no, y la friega que me pusieron, me golpearon, me dejaron medio muerto, ¿dónde estaba Dios? Dice, aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiado. Una cosa pido a Yahvé, es lo que ando buscando, morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, admirar la belleza de Yahvé contemplando su templo. Me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia, me ocultará en lo oculto de su tienda, me encumbrará en una roca. Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga, y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré, tocaré para Yahvé. Escucha, Yahvé, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Digo para mis adentros, busca su rostro. Sí, Yahvé, tu rostro busco. No me ocultes tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. Señálame, Yahvé, tu camino. Guíame por tu senda llana, pues tengo enemigos. No me entregues al ardor de mis rivales, pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos además. Creo que gozaré de la bondad de Yahvé en el país de la vida. Espera en Yahvé, sé fuerte, ten ánimo, espera en Yahvé. Chulada de Salmo 27, ¿sí? ¿Qué mejor prueba o demostración de amor nos podía dar el buen Dios, que no es más que Él siempre está conmigo? Y por eso debemos amarlo intensamente. Aquí le vamos a dejar. El siguiente vamos a hacer la tercera verdad, que sería recordar cuánto nos estima nuestro Creador, ¿sí? Obviamente, cuánto es el amor que Dios tiene por nosotros. Esta sería la tercera verdad que vamos a meditar el próximo programa. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación y recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.